El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón y realmente no, o sea, realmente no es mucho el tiempo que requiere o demanda esta palabra, pero yo quiero que usted esté presto a lo que Dios quiere hablar en esta tarde, porque esta historia está en la palabra, obviamente esto es una historia de la Biblia, pero fue algo que yo empecé a vivir en estos últimos tiempos. Y es curioso porque a mí el Señor me dijo qué iba a predicar, me dijo qué palabra iba a predicar, pero hasta que estábamos acá en este momento y yo estaba orando delante de Dios, me di cuenta de que estaba contando una historia que yo estaba viviendo. Y esa historia está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22. No sé si lo pueden buscar ahí en Mateo 19, versículo 16 al 22. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que yo normalmente leo. Y dice la palabra, esta es la historia del hombre rico, ¿no? En algunas Biblias dice el joven rico, en otras dice solamente que es un hombre rico. Dice la palabra, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta palabra la hemos escuchado tantas veces y hemos escuchado tantas veces historias y prédicas sobre esta palabra, y de alguna manera Dios me aterrizó a lo que yo he estado viviendo en estos últimos tiempos, y de alguna u otra manera los últimos años de mi vida se han caracterizado porque yo tenía una vida cómoda, porque yo tenía una vida tranquila, tenía todas mis cosas, no me faltaba nada, tenía un buen trabajo. De alguna u otra forma pues yo tenía mis oportunidades, no me ha faltado nada nunca. Yo siempre he pensado que he sido una persona muy privilegiada en mi contexto, pero el Señor empezó a tratar conmigo en muchas áreas. El Señor empezó a hablarme de muchas cosas, empezó a mostrarme, empezó a sacudirme. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes tienen ese encuentro con Dios, cuando ustedes tienen como esa inyección de Dios, cuando ustedes tienen como esa inyección de fuego de parte de Dios, que muchas cosas empiezan a cambiar. Y es curioso porque yo siempre criticaba a este man de la historia porque el tipo siempre, el tipo llegaba de una forma un poco soberbia, ¿no? Porque le decía: Señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, de alguna u otra manera, todos sabemos que Jesús era una persona famosa, conocida en ese tiempo, ¿sí? Jesús era una persona conocida para esa época, en la época pues pues en la que él está predicando la palabra. Él era una persona conocida, ¿sí? Y mucha gente lo seguía, ¿sí? Tal vez no todos eran discípulos de Jesús, pero mucha gente se acercaba a él porque él daba palabras nuevas, porque daba una palabra fresca y porque él hacía milagros. Entonces mucha gente lo seguía porque decían: bueno, de pronto este man me ayuda con mi enfermedad, me ayuda con mi problema económico. Jesús podía hacer cualquier cosa porque es Dios. Y este hombre rico se acerca porque en algún momento él tuvo esa necesidad de Dios. Él no se acerca a preguntarle al Señor por simple curiosidad. Él se acerca al Señor porque él sabe que aunque es una persona rica, es una persona que ha tenido aparentemente todo, le hace falta algo más, algo que él no puede comprar con dinero. Y en esta historia yo veo 4 preguntas que yo quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es la que el joven rico le hace al Señor: Señor, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna?
Y yo me acuerdo la vez que yo le pregunté al Señor eso. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Mira, ya dejé mis vicios, ya estoy en mi proceso, estoy sirviendo, estoy haciendo muchas cosas, siento tu presencia, ¿sí? O sea, yo me imagino al joven rico, obviamente pues tratando de impresionar al maestro, ¿no? Porque obviamente era un tipo que tenía posiciones y yo me lo imagino a él llegando, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y me sorprende la respuesta del Señor porque Él le responde con otra pregunta. Y le dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? ¿Y saben por qué el Señor le pregunta eso? Le pregunta eso porque Él sabía lo que había en su corazón. Porque uno no puede engañar al Señor. Él sabía que este hombre, ¿sí? Este hombre quería que el Señor lo aprobara. Y eso lo vemos por lo que Él ve más adelante, por lo que Él responde. Porque el Señor le dice, tienes que guardar los mandamientos. Y entonces el tipo le pregunta, le dice, ¿qué mandamientos debo guardar? Entonces, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, pues la lista de mandamientos. Y el hombre le dice, yo ya cumplí todo eso. O sea, él sabía que estaba cumpliendo con la ley. Por eso se acercó a Jesús. Y eso fue lo que a mí me pasó en su momento. Yo sentía la presencia de Dios, yo estaba lleno del fuego de Dios, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y yo le pregunté a Dios de una forma así como sobrada. Yo le dije, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y no se lo dije como, o sea, así como parándome con soberbia, no. Yo estaba un día en una adoración, yo me sentía quebrantado, yo estaba, o sea, de rodillas. Y yo le decía, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que entregar? Pero aunque yo estaba de rodillas, estaba llorando, estaba humillando mi corazón, esa pregunta fue con soberbia. Porque el mismo Jesús le dice, solo hay uno bueno en esta tierra, solamente hay uno bueno y es Dios. Y de alguna manera entendí por qué el Señor le respondió de esa manera al hombre rico, porque Él tenía que enseñarle a ese hombre que ninguna obra de las que pudiera hacer en esta tierra servía para nada. Yo puedo servir, yo puedo llegar, levantar un ministerio, yo puedo hacer que miles de personas se conviertan al Señor, pero si Él no me aprueba, no me sirve de nada. Y en ese momento el Señor me confrontó porque me dijo, ¿por qué me estás preguntando esto? Si yo ya todo lo hice en la cruz. ¿Por qué me estás preguntando qué más debes hacer? Si yo ya lo hice todo por ti. Sin embargo, el hombre rico era insistente. Y a pesar de que el Señor le dijo todos los mandamientos y le dijo todas las cosas que tenía que hacer, ¿cierto? El hombre rico le responde en el versículo 20. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. Aquí va la tercera pregunta. La primera pregunta fue la que hizo el hombre rico, ¿no? ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? La segunda pregunta fue la que le dijo el maestro. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? La tercera pregunta es, ¿qué más debo hacer? El hombre rico insistía. Él decía, bueno, yo estoy acá delante del que dice ser el Hijo de Dios, del que dice ser el Mesías, pues él tiene que decirme algo. No me está diciendo nada nuevo. Me está diciendo lo mismo que me han dicho todos los maestros de la ley desde que soy un niño, porque en ese tiempo a los niños desde pequeños les enseñaban la tradición oral y él sabía los mandamientos. Jesús no le estaba respondiendo nada nuevo. Y el hombre rico tenía esa insistencia y de alguna manera yo cuando le pregunté al Señor yo tenía esa insistencia y yo debo reconocer que fui arrogante, pero no era una arrogancia, no quería ser arrogante, yo quería más de Dios, quiero más de Dios. Y es curioso porque el Señor, después de esa confrontación que tuve hace mucho tiempo, volvió y empezó a pedirme cosas y empezó a decirme lo que yo tenía que hacer. Y yo quería más de Dios. Y yo a medida que le pedía más, yo le entregaba más cosas. Y Él me daba más. Y yo pedía más y entregaba más y pedía más y entregaba más. Y finalmente es como la canción, ¿no? Yo quiero menguar para que crezcas tú. O sea, mi meta es que cada día yo sea menos y que Él sea más.
pero para que eso sea una realidad, Él tiene que hacer la obra en mí. Y yo sentía el fuego de Dios y sentía la presencia y sentía cómo Dios estaba ahí y sentía el poder de Dios y sentía su espíritu en mi vida. Esto es una historia real, ¿no? No me lo estoy imaginando. O sea, yo estaba en ese momento, o sea, era un fuego impresionante y me acuerdo y siento la presencia de Dios y siento cómo Dios estaba haciendo cosas y el Señor empezó a recordarme mi pasado. Y era curioso porque yo hacía muchos años yo había sentido la presencia de Dios de una forma más fuerte, muchísimo mayor. Y sentía culpa en mi corazón porque decía, Señor, ¿por qué perdí eso? ¿Por qué ese fuego inicial, ese primer amor lo perdí en ese momento? Y en ese momento yo quería recuperar eso que Dios había puesto en mí porque decía, yo sé que no lo perdí, yo sé que fui desobediente, yo sé que me alejé de Él, pero yo sé que Él tiene eso reservado para mí y yo le decía, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer, Señor? ¿Qué más debo hacer? Y el Señor empezaba a mostrarme toda mi vida. Y aquí es donde vamos a la cuarta pregunta. Cuando uno le dice al Señor, ¿qué más debo hacer? Aténgase a la respuesta que le va a dar Dios. En el versículo 22, 21, el Señor le responde. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ustedes leen ese versículo y ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Pero resulta que sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama la prédica? ¿Alguien se acuerda? No. La prédica es una pregunta. Y la pregunta es, ¿yo sería suficiente? Así, mire, ahí está. ¿Yo sería suficiente? Hace unas semanas el Señor empezó a recordarme todo lo que yo he tenido que entregar por amor a Él. Y siempre que he estado en esos momentos en que he tenido que entregar cosas que amo, siempre he tenido la visión que Dios una vez puso en mí y Él ponía un árbol inmenso y Él ponía la mitad de un árbol, la mitad del árbol estaba con hojas verdes, estaba vivo, la otra mitad estaba muerto, estaba seco. Y al lado de cada lado del árbol había un camino. Y siempre recuerdo esa visión porque el Señor me decía, ¿qué camino escoges? Cuando el Señor demandaba más de mí, siempre era porque Él quería elevar mi nivel espiritual, Él quería que diera un paso hacia adelante, que avanzara a otro nivel. Y siempre que uno llega a ese punto es cuando uno le dice a Dios, ¿no? Le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que entregar? En el caso de este hombre eran sus riquezas. ¿Y saben cuál era la pregunta que el Señor le estaba diciendo a él? Él le dijo, entrega todo lo que tienes y después sígueme. El Señor le estaba preguntando a este hombre, si yo te pido todas tus riquezas, si yo te pido todo lo que tienes, ¿yo sería suficiente para ti? Y esa es la pregunta que Dios nos hace en esta tarde. Si Él les pidiera algo que aman inmensamente, ¿Él sería suficiente para ustedes? Y hace unas semanas me pasó, yo le he entregado muchas cosas a Dios, en mi caminar con Él, han pasado muchas cosas y he tenido que entregarle cosas, he tenido que entregarle sentimientos, personas, oportunidades. De verdad que si pienso en todas las puertas que yo he sentido y que yo digo, uy, esto es de Dios y cosas impresionantes y Él me dice, entrégamelo. Y hace unas semanas pasó algo curioso porque había una persona
No era sentimental, no era una mujer o algo así. Era un familiar mío que yo amo profundamente. Y yo le dije al Señor, o sea, yo ni siquiera estaba pensando en ese momento en esa persona, pero yo tenía muchas cargas y yo estaba en esa situación de que yo quería más de Él, que yo quería, anhelaba más de Él. Y Él me dijo, si yo te quito a esa persona, ¿yo sería suficiente para ti? Y fue una pregunta difícil de responder, porque cuando Dios dice, si yo quito a esa persona, y hay cosas que de alguna u otra manera duele dejar una relación, duele dejar una empresa, un trabajo, una carrera, pero cuando Dios me dijo, si yo quito a esta persona, ¿tú seguirías amándome? Yo sentí como se partía, como algo en mi corazón como que se quebraba, porque es una persona que yo amo inmensamente. Y antes de empezar este culto, el Señor me volvía a preguntar, si yo te quito a las personas que más amas, si yo te quito tus posesiones, si te quito tu conocimiento, si te quito tu ministerio, ¿yo sería suficiente? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Mi respuesta es, yo confío en que pueda seguir amándote. Porque si yo le respondía, no, sí, Señor, yo te amo, carreta, eso cuesta. Cuesta cuando uno tiene que entregar cosas y duele entregarlas. La pregunta que Dios quiere hacernos en esta tarde es, ¿yo sería suficiente para ustedes? Si les quito el ministerio, el propósito, el llamado, los talentos, las personas que aman, las oportunidades, los sueños. Si Él quitara todo lo que es de valor para ustedes, Él sería suficiente. Y yo no les digo que respondan de una vez y que digan, sí, Señor, y se humillen delante de Él, porque este es el tipo de preguntas que se responden con el pasar de los años, con el caminar con Dios. Él no espera una respuesta inmediata, pero ¿saben qué quiere Dios? Que hagan lo contrario a lo que hizo el hombre rico, a lo que hizo el hombre rico. Porque dicen, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste. Él no nos está pidiendo que le respondamos inmediatamente, sí, Señor, yo te entrego todo, yo te doy todo. No. Él quiere que sigan con Él. Y que en ese proceso ustedes tomen las decisiones que tengan que tomar. Porque yo sé que tenemos que entregar cosas. Si Dios puso esta palabra en mi corazón y ha permitido todos estos procesos, es porque hay cosas que tenemos que entregar. Sentimientos, relaciones, oportunidades. El Señor me ponía tantas cosas y me ponía a pensar que realmente yo he tenido que entregar muchas cosas, pero en comparación a otros hombres de Dios yo no he entregado nada. Por eso tampoco me puedo venir aquí a decir, no, es que yo ya entregué hasta... No, hay gente que ha entregado a sus hijos, a su esposa, que los han visto morir quemados vivos por la palabra de Dios. Hay gente que ha visto cómo usan máquinas aplanadoras y delante de ellos empiezan a matar a cada uno de sus hijos. Son cosas que yo no le pido a Dios vivir, yo no quisiera que Dios me llevara a eso. Pero siempre va a haber un momento en el que tenemos que entregar lo que amamos. Siempre va a haber un momento en que, así como Abraham tenía que entregar a su hijo amado, a Isaac, así nosotros también vamos a tener que entregar lo que amamos. Y en algún momento vamos a perder. No todo, no, nada en esta vida es eterno ni infinito. Pero saben que sí es eterno Dios. Y por eso es que Dios me llevaba a todas estas situaciones y me confrontaba de esta manera, porque Él quiere que yo tenga la certeza y siempre tenga presente que Él es el único que nunca va a faltar en mi vida. Uno puede tener amigos, familia, uno puede tener cualquier cosa,
pero sabemos que en algún momento eso va a faltar. En algún momento nuestros seres queridos van a fallecer, en algún momento esa persona que amamos se va a ir, en algún momento esa oportunidad que teníamos se va a sumar, en algún momento, ¿sí? Inclusive en algún momento, cuando pasen los años, no podremos seguir en el ministerio porque ya no tendremos fuerzas para hacerlo. Pero la pregunta que Dios quiere que todos los días respondamos cuando Dios nos ponga en esas situaciones donde tenemos que entregar cosas es ¿yo sería suficiente? Grábanse esa pregunta en su mente. ¿Yo sería suficiente? Finalmente de eso se trata la fe. No se trata de lo que nosotros podemos hacer. No se trata de cumplir una serie de mandamientos porque todos los días pecamos. Se trata de reconocer que Él ya lo hizo todo y que Él es el único que nunca falla. Se los digo por experiencia, uno puede confiar tanto en una persona y uno sabe que en algún momento esa persona va a fallar. En algún momento esa persona nos va a decepcionar. Y no es porque esa persona quiera destruirnos, o sea, no. Es simplemente porque somos seres humanos. Por más que querramos estar siempre en la vida de alguien, no vamos a estar siempre porque no somos Dios. El único que siempre va a estar con nosotros es Dios. El único que está cuando estamos solos llorando porque no sabemos qué hacer, cómo cumplir ese propósito es Dios. Es Dios el que nos ha visto en los peores momentos. No han sido nuestros padres, no ha sido ese novio, esa novia, ha sido Dios. Inclusive si algún día nos casamos, tenemos familias, no van a ser esas personas las que vean lo peor de nosotros, va a ser siempre Dios. Porque inclusive Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos, Él sabe las barbaridades que a veces se nos ocurren en la mente, es Él. La invitación es a que siempre que tengan ese momento en que tengan que entregar cosas, siempre que sientan que Dios los quiere llevar a otro nivel, háganse esa pregunta. Porque lo más probable es que si Dios está empezando a inquietarlos para que avancen a otro nivel espiritual, es porque Él quiere que entreguen algo. Si Dios los está llamando y les está empezando a pedir más responsabilidad, les está empezando a pedir más, es porque Él quiere que entreguen algo. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro allí, que reflexionemos un poco en las cosas que Él nos ha pedido, porque yo sé que no solamente es una cosa. Hay mucha gente aquí que está inquieta por Dios. Hay mucha gente acá que está inquieta porque sabe que Dios le está pidiendo más responsabilidad, saben que Dios les está pidiendo más de Él. Yo siento mucha gente acá que tiene hambre de Dios, que tiene hambre y sed de Dios. Y si usted tiene sed y hambre por Dios y usted siente que no está conforme con lo que tiene en este momento con Dios, es porque Él les está demandando algo. Porque Él siempre va a pedir el primer lugar, siempre. Y aunque cueste dárselo, se los aseguro, vale la pena totalmente darle el primer lugar a Dios. Vale totalmente darle el primer lugar a Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, Dios. Hoy en el nombre de Jesús yo tomo autoridad, Señor, la autoridad que tú me diste como ministro, Señor. Y en el nombre de Jesús yo bendigo a esta generación, Señor. Bendigo a esta primicia, a este remanente de jóvenes, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor Dios. Y oro para que los bendigas con Espíritu Santo y fuego, Dios. Llénalos de ti, Espíritu Santo, Dios. Que cuando estén en ese momento en sus vidas, Señor, y tengan que escogerte a ti o a lo demás, no duden en escogerte a ti, Espíritu Santo. Cuando lleguen a ese punto en sus vidas donde tengan que escoger entre hacer tu voluntad y no hacerlo, Señor, yo te pido, Dios, que les des la fuerza, Señor, el dominio, la sabiduría, el amor para escogerte a ti sin dudar. Espíritu Santo, glorifícate en estas vidas. Yo reprendo, Señor, todo espíritu de distracción.
Reprendo todo espíritu inmundo que se ha levantado en las mentes, en los corazones, trayendo dardos, trayendo dudas, trayendo incertidumbre, porque hay personas en este lugar que han dudado del propósito, que han dudado de lo que Dios tiene para ellos. Pero yo les digo en esta tarde, si Él los llamó, Él es fiel para cumplir con el llamado. Si Él los llamó y comenzó una buena obra en ustedes, Él es fiel para perfeccionarla. Él los quiere perfeccionar. Él quiere más de ustedes. No se conformen con menos. Porque si Él nos pide que seamos perfectos, es porque podemos alcanzarlo. Si Él dijo que haríamos cosas mayores a las que Él hizo cuando estaba en la tierra, es porque podemos hacerlo. Espíritu Santo, glorifícate, Dios, en estas vidas. Glorifícate, Señor, y dales fuego a estos jóvenes, Señor Dios. Dales fuego suficiente para que puedan impartirlo con autoridad en sus casas, en sus familias, en sus círculos de amigos, en su trabajo, Señor. Que ellos sean luz, pero no una luz que se esconde, sino una luz que sale, que resplandece, que muestra lo que está oculto, Señor Dios. Glorifícate en estas vidas, Señor. Obra, Espíritu Santo, sobre cada uno de los corazones. Levántanos, Señor, y haznos cada día más como tú, Señor. Porque somos pecadores, somos imperfectos, pero te tenemos a ti, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Aunque lo perdamos todo por causa de tu nombre, Señor. Aunque perdamos lo que más amamos, Dios. Tú eres fiel, Señor, y nunca fallas. Bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre por cada una de estas vidas, porque tú me has permitido ver lo que tú tienes para cada uno de ellos. Tú me has permitido ver cómo es esa medida de poder, de gracia, de unción, Señor. Tú me has permitido ver cómo esos ministerios se levantan, Señor, cómo avivan una generación, Señor. Por eso te pido que tomen las decisiones correctas para que cumplan con su llamado, Dios maravilloso. Padre, te damos gracias, Señor. Oro para que nunca se les olvide esa pregunta en sus mentes. Yo sería suficiente. Si te quito todo lo que tienes en este momento, yo sería suficiente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.